Ir hablando de salud y en esta ocasión invitamos nuevamente al doctor Sergio Perrone para hablar del cerebro, doctor, porque hoy, 22 de julio, se celebra el Día Mundial del Cerebro con el objetivo de concientizar sobre la actividad cerebral por un lado, pero también para tomar conciencia de las afecciones alrededor del funcionamiento del cerebro o las distintas enfermedades. Y este año está apuntado precisamente a una enfermedad que es la enfermedad del Parkinson, que se creía que solamente afectaba la parte motriz, pero también se descubre que afecta otros tipos de funcionamientos, como por ejemplo la alteración en el sueño o lo cognitivo de una persona. Pero también hay un dato fundamental a tener en cuenta, doctor, en esta situación de pandemia que atraviesa el mundo, porque ¿cómo funciona el cerebro o qué funcionamiento tiene el cerebro, por ejemplo, post-COVID? Una persona que padeció el COVID, ¿cuáles pueden ser también las repercusiones y las afecciones, no, doctor? Y usted sabe que el cerebro fue dicho como una máquina perfecta. Lamentablemente algunos no la usan bien, ¿sí? Y algunos que tienen algunas imperfecciones en el cerebro quizá la usan mejor muchísimas veces que los tienen un cerebro en muy buen estado. A propósito de esto, doctor, todavía hay como un desconocimiento en lo que rodea el universo cerebral, ¿no? Porque se dice que usamos el 10%, por ejemplo, del cerebro, que el ser humano todavía no tiene la capacidad de utilizar al 100% el cerebro, porque como que estamos muy lejos de eso, pero sigue habiendo muchas investigaciones a propósito de la función cerebral, ¿no? Sí, Y ahora se suma algo más. Bastante interesante. Y el hecho ese de que sabemos que se usa muy poca parte del cerebro, es lo que permite a muchos rehabilitarse de problemas cerebrales. Por eso es importante, muchas veces hay que decir, vos podés aprender a escribir de nuevo, podés aprender a hablar de nuevo una vez después de que tenga un problema cerebral que le impide el habla o la escritura. Sí, hay casos conocidos a propósito de eso, de personas que han dado testimonio sobre este pasaje particular como el que usted comenta. ¿Cómo lo enlazamos con el tema COVID, doctor? Mire, el COVID ha sido un problemita para el cerebro. ¿Sí? Ha causado algunos inconvenientes, entre ellos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Por los fenómenos trombóticos que produce el COVID. Convulsiones, son dos emergencias cerebrales que hay que atender muchas veces en pacientes que tienen COVID. A veces el paciente ingresa directamente con convulsiones y cuando lo estudian tiene un COVID, o tiene un accidente cerebrovascular y cuando lo estudia tiene COVID. Cuando habla de emergencias, ¿las convulsiones, doctor, siempre son espontáneas? Sí, muchas veces son desencadenadas por algo, por algún evento, ¿sí? Hay un pequeño daño cerebral y la convulsión sucede a raíz, por ejemplo, de estimulación lumínica o estrés importante, o alcohol o abuso de alguna droga que le desencadena las convulsiones. Hay que tener mucho cuidado y son de atención urgente y emergente las convulsiones. Está bien. Bueno, el COVID ha presentado varias alteraciones, una encefalopatía general necrotizante, un daño difuso con muerte de neuronas en el cerebro, infecciones del sistema nervioso central, se ha hallado el COVID en líquido cefalorraquídeo, enfermedades neuromusculares, trastornos. Hay pacientes que describen, sí, tengo un problemita para caminar después de que me agarré el COVID, seguramente después de los COVID graves. También es atribuido mucho a aquellos que han estado mucho tiempo en asistencia respiratoria mecánica por el COVID. Entonces, esos pacientes tienen que rehabilitar y van a institutos de rehabilitación. Yo acabo de mandar un paciente hace poco tiempo a rehabilitar en forma importante porque ha quedado minusválido después de estar mucho tiempo en asistencia respiratoria mecánica. Mire usted. Bueno, la famosa pérdida del olfato del gusto. Del que se habla mucho. Comentaba el caso, recién le comentaba el caso de un chef de que ha perdido el olfato y el gusto y tiene un problema para su trabajo, y no lo recupera aún, y el deterioro neurocognitivo persistente. Esto sí es un problema que está viéndose en pacientes en el long COVID, el COVID a largo plazo. ¿Tiene que ver un poco con la nubladez mental de la que se habla? La que se habla de esa nube mental, esa nube mental. Y tenemos las cosas que pueden llegar a pasar, tenemos una plaquita explicando las cosas que le pueden llegar a pasar y que uno tiene que tratar de detectarla, sobre todo en su entorno. Hay pacientes que se deprimen, hay pacientes que se irritan, hay pacientes que se tornan agresivos, la ansiedad, la apatía, se empiezan a olvidar algunas cosas, ¿sí? Están hablando de algo y pierden el hilo de lo que están pensando.
leen un libro y se pierden en el libro, están viendo una película y no se acuerda que la serie es esta bendita. Y dice, ¿qué parte vi de la serie de ayer? A mí a veces me pasa con las películas, pero eso es una costumbre de hace muchísimos años, que termino de ver la película y ya me olvidé del principio. Doctora, a propósito de esto, ¿a mayor edad más se acentúa esto o no tiene que ver nada que ver la edad? Mire, en aquellos pacientes más graves es donde se ve, pero también se ha visto en pacientes que han tenido un COVID ligeramente sintomático, que no han tenido un COVID extremadamente grave. Bueno. En los graves se ve más. Problemas para tomar decisiones, para planificar, para comprender instrucciones que uno le da, ¿sí? Y desorientación en entorno a que es familiar. Dice, los otros días tengo un paciente que había tenido COVID y me llama la hija y dice, papá se perdió. ¿Cómo se perdió? Sí, se perdió. Dice, fue a hacer una compra al kiosco de la esquina de mi casa y se perdió. En un adulto joven, ¿sí? Es raro realmente, y después lo sucedió después del COVID. Y el paciente no sabe explicar por qué. O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Lo mejor de todo con este asunto del COVID, sobre todo un mensaje para los jóvenes, es no tenerlo. Es tratar de evitarlo. Respete las medidas de cuidado y trate de evitar el COVID, porque algunas de estas consecuencias, las que nombramos ayer cardiovasculares, las que nombramos hoy cerebrovasculares, le pueden llegar a quedar de por vida. Atención con esto entonces. Gracias, doctor, como siempre, por toda esta información. Hasta aquí el detalle de lo que acaba de escuchar un doctor con toda la autoridad para decirlo, ¿no? A cuidarse, porque estas cosas también pueden suceder con respecto a nuestro cerebro. Continuamos así.